Bendiciones. Hoy vamos a estar viendo el proceso de crecimiento espiritual. Como ven, aquí está el proceso de crecimiento 1 y sigue el proceso de crecimiento 2. Después seguiría el proceso para llegar a la estatura del varón perfecto. Vamos a ver por hoy el proceso de crecimiento. En primer lugar tenemos la sombra profética. La sombra profética ya sabemos que es lo que el antiguo pacto estableció. Algo que se hacía en lo natural es una sombra profética, en lo físico, en lo natural, para después cumplirse en lo espiritual. Y como ya habíamos visto, todo se cumple primero en el pueblo de Israel, proféticamente, en lo natural, en lo físico. Después se cumple ese es el cumplimiento profético en Cristo, lo espiritual en Cristo, y después se tiene que cumplir lo profético en los redimidos, en lo espiritual. Entonces tenemos el antiguo pacto, luego en Cristo y luego en los redimidos, que sería ya el nuevo pacto. Entonces, la sombra profética. Vamos a ver que la sombra profética, el proceso de crecimiento, tenemos por ejemplo el sábado, el Shabbat, que es el día de descanso. Un Shabbat es un día de descanso, el día de descanso de Dios cuando hizo toda la creación, pues fue el sábado, el día séptimo es el Shabbat. Aunque también tenemos otros Shabbats, es decir, otros días de descanso, que son, por ejemplo, el día de la Pascua. Aunque la Pascua cayera entre semana, se consideraba un Shabbat, porque Shabbat significa día de descanso. Tenemos también la Pascua, que es nacer de lo alto. Bueno, el Shabbat es el descanso. Vamos a ponerle aquí descanso. ¿Cuál es nuestro descanso? Es Cristo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Después seguiría la Pascua. La Pascua es nacer de lo alto. Tenemos entonces las fiestas y el Shabbat, el día de reposo, como la sombra profética de un proceso de crecimiento para un cristiano. Entonces, la Pascua sería el nacer de lo alto. Vamos a ir viendo cada uno, pero ahorita así en general lo vamos a describir. El inciso C es la fiesta de los panes sin levadura. Esto se refiere a alejarse del pecado, es decir, a santificarse. Ya sabemos que nadie es santo así completamente, sino solo Cristo es 3 veces santo, es el santo, santo, santo. Él es el único en el que hay una perfección en la santidad. Nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, somos santificables, es decir, que podemos ir santificándonos cada día más, así como está escrito, el que sea santo, santifíquese más. Somos santos por tener al Espíritu Santo en nosotros, somos un lugar santo. ¿Se acuerdan cuando Moisés cuando Moisés estaba delante de la zarza y Dios le dijo, quítate el calzado porque el lugar que pisas es lugar santo? Era un lugar santo, pues no porque se portara bien, ¿verdad? Era un lugar santo porque estaba ahí la presencia de Dios. Así nosotros somos santos por cuanto tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero somos santificables, o sea, nos podemos santificar cada día más, es decir, alejarnos del pecado cada día más. Bueno, el inciso D es las primicias, la fiesta de las primicias, que se refiere a la resurrección de Cristo, que es el primero resucitado entre los muertos y el primero que entró al lugar santísimo ya habiendo resucitado. Nosotros pues
igual vamos a ir para allá. El inciso E, Pentecostés. La fiesta de Pentecostés se refiere a la unción. Ya sabemos, esta fiesta celebraba el día en el que fue recibida la ley en el monte, cuando Moisés subió al monte para que Dios le diera la ley. Eso se está celebrando en la fiesta de Pentecostés y se refiere a la unción, al ungimiento, porque en esa fiesta fue cuando el Espíritu Santo, en Hechos 10, el Espíritu Santo bajó como lenguas de fuego repartidas en la gente y empezaron a hablar en lenguas. Ahí hubo un ungimiento. Después seguiría la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, al cumplimiento profético, bueno, serían las trompetas de plata que estaban en el tabernáculo, la sombra profética, y el cumplimiento sería en los hijos de Dios como trompetas de plata. Bueno, antes de Pesaj les había mencionado el Shabbat como el día de descanso porque el hombre al ser creado Adán, él inició su vida descansando, ¿no? Empezó su vida durmiendo. Entonces, el día en la cultura judía, el día o en el pueblo de Israel, el día empieza al anochecer. Cuando se mete el sol, empieza un nuevo día. Entonces inicia el hombre durmiendo, descansando. En la noche empieza el nuevo día. Y así es como fue creado, en reposo. Y bueno, ahora ya después del pecado, después de la caída del hombre, pues el hombre, el Hijo de Dios, ya redimido, empieza su nueva vida espiritual en Cristo como una nueva criatura y empieza en reposo, descansando, porque la salvación trae descanso, la libertad trae descanso. Y ese reposo y ese descanso es Jesús, Cristo, nuestro reposo. Vamos a ver Éxodo 28, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí vemos que Dios le mandó al pueblo de Israel que descansara un día, que no trabajara los 7 días, sino que descansara el séptimo día. Ese séptimo día que es de reposo, el séptimo día es reposo, se le nombró sábado o Shabbat en hebreo. Y vamos a ver la palabra. H7676. Shabbat. Entonces, la palabra Shabbat significa reposo, simplemente reposo. El Shabbat. Y bueno, este sábado se quedó como el nombre del séptimo día. Pero hay otros días que son entre semana que también son reposo. Entonces ya vimos que en el antiguo pacto está la sombra profética del día de descanso, del Shabbat, un día de descanso. Vamos a ver Hebreos 4:1. Dice, temamos pues
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Aquí estamos en el griego. El nuevo pacto está escrito en griego, el original, y dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, si en el antiguo pacto decía que el día de reposo era eterno, era para siempre, era pacto perpetuo, pues sí, porque es el reposo en la eternidad con Dios. Entonces aquí está hablando de que a lo mejor alguien no entra en su reposo, ¿no? O no parece no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el evangelio de salvación, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hay mucha gente que se les da la buena nueva, la buena noticia, las nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo, pero como no tienen fe, pues entonces, aunque la escuchen, pues no la creen y entonces no entrarán en su reposo, es decir, en el descanso en la vida eterna. Versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces dice que los que hemos creído entramos en ese reposo eterno y para siempre. No quiere decir en el antiguo pacto que el Shabbat se tenía que cumplir eternamente y para siempre, que no trabajemos el séptimo día o que no trabajemos los Shabbats semanales eternamente y para siempre, porque realmente en la eternidad no vamos a trabajar, nunca. Es un reposo eterno, un descanso eterno. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Sí, Dios reposó, o sea, no es que estuviera cansado y descansó. Se refiere a que reposó, es decir, que ya no trabajó, que ya no siguió haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, en la eternidad nosotros vamos a tener un eterno descanso, un eterno reposo y vamos a estar tranquilos, sin trabajo, sin cargas, eternamente y para siempre. Versículo 5, y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Ya lo habíamos leído cuando dice que algunos no entrarán en su reposo, aunque hayan escuchado el mensaje de salvación, pero sin fe, no van a entrar en ese reposo. Versículo 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, por causa de desobediencia, aquí se está refiriendo a quienes, a muchos judíos que no creyeron, porque algunos sí creyeron, como todos los apóstoles. Y muchos judíos sí creyeron en el evangelio y entraron en su reposo eterno. Y hasta aquí. Y bueno, regresamos acá a las fiestas de Dios, que es en realidad lo que nos va a dar el crecimiento espiritual. Entonces empezamos con la Pascua. La Pascua en Éxodo 12 del 1 al 13. Vamos a leer Éxodo 12. La Pascua. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10 de qué mes? Del mes de Abib o Nisan. El día 10 es entonces el día en el que se debía comer el cordero, un cordero por familia. Y ese día es
es la cena de Pascua. La Pascua es el cordero, la cena de Pascua es el cordero. Y esto es proféticamente el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el Cordero de Pascua. Y esa Pascua era el día 10 de Nisan o Aviv, que es el primer mes del año, según lo mandó Dios al pueblo de Israel. En ese día de Pascua, el pueblo de Israel salió de Egipto. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces el día 10 se tomaba el cordero y se guardaba hasta el día 14, se cenaba. Era la cena de Pascua el día 14 de Nisan o Aviv, el primer mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo, o sea, cada familia, un cordero por familia, lo sacrificaban y se lo comían. Entre las 2 tardes quiere decir cuando está metiéndose el sol, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto proféticamente hablaba de la sangre de Cristo, y en la casa en donde estuviera la sangre no iba a pasar el espíritu a matar a los primogénitos. Entonces la sombra profética es esta que se hacía en lo natural: se tomaba el cordero, se mataba, se comía y la sangre se ponía en los dinteles y en los postes de las casas. Y el cumplimiento profético en Cristo es su sacrificio, su muerte como Cordero de Dios, que sí quita el pecado, porque el cordero en lo natural no quitaba el pecado, solamente cubría los pecados, así como que Dios no los veía, pero no los limpiaba, no los quitaba realmente. El verdadero Cordero de Dios en el cumplimiento profético en Cristo Jesús sí quita el pecado, lo destruye y lo desaparece para siempre. Entonces se cumplió la Pascua, ese Cordero en Jesucristo. Y en nosotros, ¿cómo se va a cumplir esa fiesta de la Pascua? Pues en la Pascua salió el pueblo de Israel y tuvo libertad, tuvo liberación, tuvo salvación. Si ustedes estudian la palabra salvación, significa liberación. Entonces el pueblo de Israel salió esa noche del cautiverio de Egipto, salió y fue libre de la esclavitud de Egipto, fue libre de Faraón, que representa a Satanás. El pueblo de Israel entonces salió al desierto hacia la tierra prometida, que en lo natural pues era la tierra de Canaán, pero en lo espiritual la tierra prometida es la vida eterna. Entonces el pueblo de Israel tuvo libertad, tuvo salvación. ¿Y cómo se cumple en nosotros proféticamente esta fiesta? Pues así: en la salvación que da Cristo Jesús, siendo el verdadero Cordero de Pascua que quita el pecado y que da vida eterna. Su sangre nos limpia de pecado y la fe en Jesucristo nos da la vida eterna. Y ya sabemos que va implícito el arrepentimiento de pecados y el alejarse de los pecados. Ahorita vamos a ir viendo entonces cómo ese nuevo Hijo de Dios que nace en la fiesta de la Pascua, entonces va creciendo, va madurando. Vamos a ver en Juan 3:7. Ya me pasé. Juan 3:7.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí entonces viene la pregunta de Nicodemo, que cómo podía nacer uno nuevamente, ¿no? Si ya nacimos una vez de la mamá, ¿a poco no nos vamos a meter otra vez a su vientre y a nacer de nuevo? Pues aquí Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, en la Pascua es el nacer de nuevo, el nacer no de lo natural, sino ahora de lo espiritual. Y vuelve a cumplirse lo mismo. Primero es en lo natural y luego en lo espiritual. Ya nacimos en lo natural del vientre de nuestra madre y para vivir en el reino de Dios espiritualmente necesitamos nacer de nuevo del Espíritu. Entonces en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, estamos hablando en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solamente hay que oírlo, sino creerlo. Y no solamente hay que decir la oración de salvación y de arrepentimiento, hay que creerlo y de verdad estar arrepentido para poder nacer de nuevo. Y cuando se nace de nuevo, entonces dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Jesús nos puede salvar, limpiar de esos pecados y dar la vida eterna, entonces somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella como su propiedad, así como también la bestia o Satanás va a sellar a la gente que esté con él, pues entonces es una copia de que Dios sella a sus hijos, Dios sella a sus salvos, a los que tendrán vida eterna. Estamos sellados como de su propiedad, así como también se sella el ganado, ven que les ponen un sello de un símbolo de la familia o del rancho al que pertenecen. Pues así estamos nosotros sellados porque tenemos un propietario, un dueño. El dueño es el Señor Jesús, nos sella con su espíritu. Dios, somos de Dios, hijos de Dios, y somos herederos de vida eterna. Entonces, eso fue el Pesaj o Pascua. Esto es la sombra profética en el antiguo pacto con el Cordero Pascual y el cumplimiento en el Señor Jesucristo y el cumplimiento en la iglesia, en sus hijos, con la salvación. Es la primera fiesta que celebramos los hijos de Dios. La salvación, la liberación de Egipto, la liberación de Satanás, del pecado, del mundo y de la muerte. Ahora, la siguiente fiesta es los panes sin levadura. Vamos a leer Éxodo 12. Éxodo 12, del 15 al 20. Éxodo 12, del 15 al 20. 7 días comeréis panes sin levadura. Es la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comeréis, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, o sea, el pan con levadura, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Si alguien que no sabe de Dios, que no conoce a Dios, que no conoce la Escritura, lee esto, va a decir que ¿qué Dios?
tan malo, que Dios tan exagerado, que Dios tan, ¿cómo le dicen? Tan sanguinario, que exige cosas ilógicas, ¿no? Dice Dios que no comieren pan leudado porque serán echados del pueblo, ¿no? Y dicen, ¿y eso qué tiene de malo? Pues son ignorantes de la palabra de Dios, porque esto es una sombra profética de lo que sería después el pecado. Significa que el hombre se aleje del pecado. La levadura es pecado. Ahorita vamos a ver otro versículo. Y vamos a seguir leyendo. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos. Quiere decir que es un Shabbat. El séptimo día será un Shabbat, un día de descanso, porque dice, ninguna obra se hará en ellos. Pero acuérdense que las fiestas pueden caer entre semana. Entonces sería un Shabbat semanal, entre semana, un día de reposo, de descanso entre semana. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Están recordando entonces cada año que Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y aquí con perpetuo, que significa pues para siempre, aquí nos critican los mesiánicos porque dicen que nosotros estamos pecando al no cumplir estos mandamientos. Dice, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Sí, pero esto solamente es en lo natural. Ya en lo espiritual vamos a tener eternamente el reposo y la presencia de Dios eternamente cuando estemos ya con Él. Por eso es perpetuo. Esto es solamente en lo natural una sombra profética, pero la Pascua es eterna. La Pascua es Jesucristo, Él es el Cordero de Pascua, Él es la cena de Pascua, Él es la salvación, y lo vamos a tener eternamente. Bueno, en el mes primero comeréis, y aquí sigue después entonces, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Si se acuerdan, la cena de Pascua era el día 14 del mes, el día 14 del primer mes. Este día 14 es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que se comerá por 7 días. Bueno, entonces, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Bueno, la levadura es lo que hace que se infle el pan. Entonces, son el pan árabe, por ejemplo, que es como el pan también del pueblo de Israel. Si han visto el pan árabe, son como unas tortillas de harina grandotas que están planas, no se inflan, no tienen levadura. Bueno, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces ahora vamos a ver cómo es la levadura en el nuevo pacto. 1 Corintios 5 del 6 al 8. 1 Corintios 5 del 6 al 8. 5 del 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, se infla la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis
nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí está bien claro que nuestra Pascua es Cristo. No tenemos que estar cumpliendo la fiesta de la Pascua así como la letra lo dice, o sea, en lo físico, en lo natural. No, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Más claro no puede estar. No tenemos que celebrar esa fiesta en lo natural. Entonces, la levadura es el pecado. Vamos a ver varios versículos en donde está la levadura en el nuevo pacto. Mateo 16:5 es la levadura de los fariseos. Bueno, en el 16:11 dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Qué levadura será esa? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esta doctrina es una enseñanza falsa. Cualquier enseñanza o doctrina que no sea de Dios, pues es doctrina de demonios. Estas doctrinas que enseñaban los fariseos y los saduceos estaban en contra de la palabra de Dios o la anulaban. Como por ejemplo, Jesús les dijo que sus discípulos, los fariseos le dijeron que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, que porque esa era la tradición, ¿no? Y Jesús les dijo que por sus tradiciones invalidaban la ley de Dios, porque tenían tradiciones que decían que no les podían dar económicamente nada a sus padres, porque todo estaba ofrecido a Dios y entonces se lo daban a Dios y no podían darle a los padres, pero eso los deshonraba a los padres. Una forma de honrar a los padres es darles económicamente lo que necesitan. Entonces Jesús les dijo que eran hipócritas porque por sus mandamientos de hombre, sus doctrinas de hombres o sus tradiciones de hombre, los fariseos y saduceos invalidaban la ley de Dios. O sea, actualmente también los fariseos existen, pero se llaman rabinos. Ellos enseñan la tradición del Talmud. Ahí hay muchas tradiciones, como el de lavarse las manos antes de comer, que obviamente sabemos que hay bacterias y lo que sea, pues sí está bien lavarse las manos. Pero ellos hacen un ritual ahí medio raro. Si quieren, busquen cómo lo hacen. Son tradiciones como, por ejemplo, cuando se levantan. Eso lo dice el Talmud y así lo hace el judaísmo, que es una religión ya no es bíblico como debería de ser, sino que es una religión del Talmud. El Talmud dice que un judío debe levantarse y pisar primero con un pie. No recuerdo si es el derecho o el izquierdo, pero hagamos de cuenta, el pie derecho y luego el pie izquierdo. Y luego, pues sí debe ser el derecho, porque ahorita les digo por qué. Y luego atarse las agujetas del pie derecho y luego del izquierdo, porque si no van a tener mala suerte ese día. De ahí sale el dicho de que hoy te levantaste con el pie izquierdo. Te fue mal porque no seguiste esa tradición del Talmud. Muchos de los dichos que conocemos son de origen judío y nosotros ni en cuenta, pero el judaísmo ha entrado en muchas áreas en todo el mundo. Y ese dicho, por ejemplo, viene de el Talmud, del judaísmo, de la religión judía.
y no es bíblico. Así como nosotros los cristianos decimos, no, nosotros no tenemos religión, nosotros obedecemos la palabra de Dios, pues es igualito. Bueno, y hay una religión que dice que es cristiana y que son hijos de Dios, pero siguen mandamientos de hombres y siguen una doctrina de hombres, una tradición que les dice y les cuenta muchas cosas que no son bíblicas, que son enseñanzas de hombres, y prefieren obedecer a eso y hacerle caso a eso que a la palabra de Dios. Pues así, igualitito que con los cristianos es con el judaísmo. El pueblo de Israel, sí hay pueblo verdadero de Israel, sí hay judíos verdaderos que son bíblicos solamente, que siguen la palabra de Dios. Y hay religión judía. La religión judía es la que sigue el Talmud. Dicen que también siguen la Biblia, la Torá y el Tanaj, pero le dan más peso a lo que dice la tradición de los rabinos en el Talmud que a la misma palabra de Dios. Entonces, si hay controversia, ellos hacen caso a lo que dice el Talmud, aunque dejen de obedecer a la Biblia. Así, igualito que los cristianos. Parece que todo se cumple así como que en paralelo. El pueblo natural de Dios somos los cristianos y el pueblo espiritual, el pueblo natural son los judíos, el pueblo de Israel, y el pueblo espiritual de Dios somos los cristianos. Nosotros no tenemos a lo mejor genéticamente nada del pueblo de Israel, pero en el espíritu sí. Y bueno, sigamos. Marcos 8:14 también dice la levadura de los fariseos. Bueno, el versículo 15 dice: y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En Lucas 12:1 dice la levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es levadura, las falsas doctrinas son levadura, el pecado es levadura. Entonces estamos viendo que la fiesta de los panes sin levadura en un hijo de Dios se cumple alejándose del pecado y viviendo en santidad. Entonces ya tenemos el Pesaj, nacer de nuevo, o nacer de lo alto, que es lo correcto, según la traducción correcta, y los panes sin levadura, que es alejarse del pecado. Entonces así va creciendo el cristiano, el nuevo creyente, la nueva criatura. Nace de nuevo y se empieza a alejar del pecado. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Arrepentimiento de pecado, nacer de lo alto. Luego alejarse del pecado y santificarse cada día más. Seguiría entonces las primicias, la fiesta de las primicias. Vamos a leer Levítico 23, del 9 al 14. Levítico 23, del 9 al 23. Del 9 al 14. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto al Señor. Bueno, entonces, la fiesta de las primicias es traer al sacerdote una gavilla de los primeros frutos de la siega, de la cosecha. Esa es la fiesta de las primicias. Se tenía que llevar al sacerdote
ahí en el templo y el sacerdote mecía la gavilla y ya eran aceptos al Señor. Dios los aceptaba. Entonces, esta fiesta, ¿cómo se va a cumplir en el cristiano? Levítico, ya lo leímos, 1 Corintios 15, 20. Primero de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús fue la primicia, el primero en resucitar y entrar al lugar santísimo. Nosotros también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué es entonces la resurrección de Cristo. Se va a cumplir en nosotros también. Y mientras tanto, aquí en la tierra tenemos una comunión íntima con Cristo. Y si Cristo ya resucitó, entonces nosotros en el Espíritu también ya resucitamos. Y entonces se cumple en nosotros también esta fiesta de la resurrección y el fruto, nosotros como fruto de primicias para Dios en la eternidad, viviendo en el Espíritu ya allá con Cristo. Vemos Colosenses 2:12 que dice, sepultados con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces nosotros ya fuimos resucitados. ¿Por qué? Porque ya tenemos la vida eterna. Ya en el Espíritu ya resucitamos. Nuestro espíritu estaba muerto y ahora ya está resucitado. ¿Y en dónde estamos? Estamos sentados con Él. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces ya estamos ahí con Él. Y entonces la fiesta de las primicias se cumplió en Cristo como una primicia de resurrección y se va a cumplir en nosotros también. Por lo mientras tenemos comunión íntima con Cristo y eternamente, porque ahorita pues nuestro cuerpo estamos aquí en la tierra, pero nuestro espíritu en comunión íntima con Cristo está sentado con Él en los lugares celestiales. Estamos sentados a la diestra del Padre, nuestro espíritu ya está resucitado y entonces se cumple esta fiesta de las primicias de la resurrección de Cristo. Vamos a ver entonces la fiesta de Pentecostés, Hechos 2:1. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí estaban en la fiesta de Pentecostés, estamos en Hechos 2:1. Ahí ya Jesús había muerto y resucitado, y fue la promesa que Él les dijo que vendría sobre ellos poder, el poder del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, esto es unción y poder por el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Muchos dicen que es el bautismo en el Espíritu Santo y que la señal es hablar en otras lenguas, que si no, no tienes el bautismo, pero no necesariamente se debe hablar otras lenguas para tener la unción o el poder del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. Son niveles diferentes de unción. Entonces, bueno, Hechos 2:1 y vamos a ver Hechos
10:38. 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el poder y la unción del Espíritu Santo hace bienes y sana a todos los oprimidos por el diablo. Entonces ahí se cumplió en la fiesta de Pentecostés en Hechos 2:1 la unción del Espíritu Santo, y en Hechos 10:38 vemos cómo Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder. Se cumplió entonces en Jesús y se cumplió en la iglesia. Vamos a ver ahora los dos olivos en Zacarías 4:3. Estos, les digo, son diferentes niveles de unción. ¿Qué dijimos? Los dos olivos en Zacarías 4:3. Zacarías. Y junto a él dos olivos. Vamos a leer un poco antes, en el 1. Dice: visión de un candelero de oro. Versículo 1. El candelabro de oro y los olivos es el título. Es que esta Biblia no tiene bien separados los títulos. El candelabro de oro y los dos olivos es el título. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Versículo 2. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces es el candelabro o candelero de 7 brazos. Versículo 3. Y junto a él 2 olivos. A él, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Entonces son 2 olivos. Uno está a la derecha del candelero y otro está a la izquierda del candelero. Estos son 2 olivos que reciben unción. La unción del Espíritu Santo, que está representada por el aceite del candelero. Entonces, estos 2 olivos son alimentados por aceite, tienen unción. Son 2 olivos. Vamos a ver los 2 testigos. Esos 2 olivos son los 2 testigos de Apocalipsis 11:4. Vamos a leer entonces Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los 2 olivos que leímos en Zacarías, ¿verdad? Entonces estos 2 testigos, si ya leyeron Apocalipsis 11, vamos a leer desde el 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces el ángel está diciendo esto a Juan. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. El patio es el atrio. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollar es pisar. Pisarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Si ustedes cuentan, 42 meses son 1260 días. Vamos a ver cuántos días son por mes. 42 por 30 son 1260 días. Entonces, los 2 testigos del Apocalipsis van a profetizar durante 1260 días, que son 42 meses o también 3 años y medio. Bueno,
Versículo 4 dice, estos testigos son los 2 olivos, lo que acabamos de leer de Zacarías, y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Los 2 candeleros están aquí en Apocalipsis, bueno, están en Apocalipsis 11:4, son 2 iglesias, lo vamos a ver acá. Pero bueno, vamos a seguir con los 2 ungidos de Zacarías 4:14. Entonces llevamos 2 olivos, los de Zacarías, los 2 testigos de Apocalipsis. Vamos a ver los 2 ungidos de Zacarías 4:14. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Vamos a ver que venimos de acá de los dos olivos. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que estaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra del Señor a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Entonces son las 2 ramas de olivo que vierten el aceite. Es la unción, el aceite. Y los 2 olivos son 2 ungidos. Versículo 13, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Cuáles son esos 2 ungidos? Son las 2 iglesias en Apocalipsis 2:8 al 11. Vamos a ver. Sabemos que están nombradas 7 iglesias. El candelero tiene 7 brazos y cada brazo es una iglesia. Pero aquí habla de 2 iglesias que son los 2 candeleros, los 2 ungidos, los 2 testigos y los 2 olivos. Vamos a ver Apocalipsis 2:8. Es la iglesia de Esmirna, el mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Si ustedes se fijan, cada iglesia tiene bueno, no todas las iglesias son reprendidas, pero 5 iglesias sí son reprendidas y 2 iglesias no son reprendidas. Es decir, por ejemplo, acá la anterior, la iglesia de Éfeso, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los hayas hallado mentirosos. Esto no es reprensión, no es regaño. El 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto tampoco es regaño. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es una reprensión. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esto es una reprensión. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Entonces, esta es una reprensión y cada iglesia es reprendida. 5 iglesias son reprendidas y 2 no son reprendidas. Entonces, de los 5 brazos del candelero, de los 7 brazos del candelero, 5 iglesias de esos 7 brazos son reprendidas y 2 iglesias no. Ahora vamos a ver entonces la iglesia de Esmirna, el versículo 9, Apocalipsis 2, 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí está hablando de la sinagoga de Satanás, pero no está reprendiendo a la iglesia de Esmirna. 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna no es reprendida, no es regañada, por decir algo, sino que el mensaje a la iglesia de Esmirna es que siga adelante. No temas, van a ser probados, pero no temas, el que venciere no sufrirá daño. Y bueno, entonces una iglesia es un testigo. De los 2 testigos, una iglesia de Apocalipsis es un testigo. Ahora vamos a ver el otro, es Apocalipsis 3, del 7 al 13. Esta fue Esmirna. Ahora vamos a ver Apocalipsis 3, 7. La iglesia de Filadelfia, la cual tampoco es reprendida. Y dice el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has dado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, está actuando bien Filadelfia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Algo curioso es que solamente estas 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, las cuales no son reprendidas y son los 2 ungidos, estas 2 iglesias se menciona la sinagoga de Satanás. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y habla de que se dicen ser judíos y no lo son. Podríamos pensar que una de estas iglesias fuera la iglesia espiritual, que es la iglesia cristiana, y la otra fuera la iglesia judía, ¿no? Que es el pueblo de Israel en lo natural. Y también que los judíos que dicen ser judíos y no lo son pudieran ser los mesiánicos que se atan a las fiestas y al antiguo pacto y quieren cumplir todos los mandamientos del antiguo pacto, pero también los ritos y las fiestas, que porque si no, no son salvos. Esos dicen que son de linaje judío. Ellos dicen que tienen sangre judía. Ellos dicen que, y aunque no la tengan, dicen que son judíos y en el espíritu, pero que tienen que cumplir la ley. Entonces dicen ser judíos, pero no lo son. Y en la otra iglesia también, o sea, en la iglesia cristiana hay mesiánicos que dicen ser judíos, pero realmente no lo son. Y en la iglesia, en lo natural, que es el pueblo de Israel, también la mayoría de los judíos que viven ahora en Israel son judíos que no son judíos completamente, o sea, son los estudios que se han hecho genéticamente, no son judíos los judíos de Israel. La mayoría, no todos, la mayoría son de otros pueblos que ya pues invadieron Israel desde hace muchos años y son considerados judíos porque sí vienen de un linaje judío genéticamente, pero no cumplen la ley. O sea, ellos están cumpliendo la Torá porque tienen una religión judía, o sea, son judíos de religión, una religión que se basa en el Talmud, pero no son el pueblo de Israel como tal, cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo, pues si están en el antiguo pacto,
que obedezcan, ¿no?, al antiguo pacto. Y aún así, pues las fiestas no las pueden realizar como deberían, porque no hay sacrificio de animales, no hay templo, entonces pues tampoco la están cumpliendo. Pero los judíos verdaderos, hijos de Israel, son muy poquitos. Sí existen y son muy poquitos ahí en Jerusalén, en Israel, en todo el país. Entonces, ahí también en el pueblo de Israel hay judíos que dicen ser judíos, pero no lo son. Realmente no lo son. Bueno, entonces el 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Acuérdense que estamos en la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, igual que Esmirna, la iglesia de Filadelfia no es reprendida, no es regañada. Son los dos ungidos de Apocalipsis, esas dos iglesias. Ahora vamos a ver algo muy, muy interesante con esto. Si ustedes se van en orden escribiendo en un candelero, cada iglesia, así en orden como van siendo mencionadas en la Biblia, tendríamos primero la iglesia de Éfeso, después Esmirna, después Pérgamo, así en orden como están nombradas en la Biblia, en el Apocalipsis, luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces vamos a fijarnos en dónde están Esmirna y Filadelfia. Está aquí y aquí. Y casualmente Esmirna se conecta con Filadelfia. Estas dos iglesias son los dos ungidos de Apocalipsis, son las dos iglesias que no son reprendidas. Entonces vamos a ver, la unción es en ellas igualmente. Vamos a ver ahora las trompetas. También serían las dos trompetas. Vamos a ver cómo hay dos trompetas de plata en el tabernáculo. Números 10:1 dice: las trompetas de plata. El Señor habló a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Ya ven que las trompetas, que son los shofares, tienen distintos tipos de toques. Las trompetas de plata, que son los shofares de plata, eran para reunir a la congregación, para mover a los, militarmente, para la guerra, con alarma, o para reunir a la congregación. El versículo 8, números 18. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Son los hijos de Aarón. Y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare,
tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por el Señor vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Bueno, estas trompetas, entonces ahora, estas eran en lo natural, shofares de plata, pero ahora obviamente es en lo espiritual, y ahí se cumple también lo profético del antiguo pacto, se cumple en lo espiritual ahora con los hijos de Dios en estas dos iglesias. Aquí falta poner dos trompetas de plata, y vamos a poner que están en Números 10:2. Números 10:2. Ajá, bueno. Aquí tenemos el número 5, que son las trompetas. Aquí sí ya vamos a ver específicamente en este punto las trompetas. Pero bueno, vamos a ver entonces la sombra profética en el antiguo pacto. Es Levítico 23 al 25. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces esta es la fiesta de las trompetas, que se cumple en nosotros, o se debe cumplir. Todas las fiestas se deberían cumplir en cada creyente, en cada hijo de Dios, aunque algunos pues no las hemos cumplido todas a lo mejor. Pero se tiene que cumplir entonces la unción del Espíritu Santo en todos, y ir subiendo ese nivel de unción, y ser trompetas de plata también. Y se cumple entonces la fiesta de las trompetas. Dice: ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Bueno, ahora ya vámonos con la fiesta de la expiación, o el día del perdón. En ese día del perdón nacional se cubría el pecado de todo el pueblo, y ahora limpia nuestra conciencia. Ahora la sombra profética se cumple en nosotros espiritualmente y nos hace limpios realmente. No solamente cubre el pecado, sino lo quita. Además de que quita nuestros pecados para que ya no estemos sucios, ya no tengamos que sufrir las consecuencias de esos pecados. También los limpia de nuestra conciencia. El pecado es quitado y entonces nos santifica. La unción santifica nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a ver Levítico 23:27. Es el día de expiación, o la fiesta del día del perdón. También habló el Señor a Moisés diciendo, estamos en Levítico 23:26, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Este mes séptimo es Tishri. A los 10 días de Tishri será el día de expiación. Tendréis santa convocación, es decir, es una fiesta, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día. Este día entonces era un Shabbat. A lo mejor el día 10 de Tishri caía en un jueves para nosotros, y ese día entonces era Shabbat, era día de reposo, porque no se debía trabajar. Es como cuando cae el 1 de mayo en nuestro calendario gregoriano, que cae en martes, ¿no? Entonces, hoy es día de descanso. Pues igual allá es un Shabbat. Entonces, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Entonces, este es el día del perdón, es la fiesta del día del perdón, de la expiación. ¿Y cómo se cumple en nosotros?
pues también es el día de nuestra salvación, el día en que aceptamos a Jesús y fue limpiado nuestra conciencia, nuestro espíritu fue liberado de la muerte y pasamos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Salimos de la oscuridad a la luz y nacimos de lo alto, fuimos una nueva criatura, una nueva persona. Ya Dios nos perdonó todos los pecados pasados a partir de ese momento que lo aceptamos como nuestro Salvador, de que nos arrepentimos de nuestros pecados. Él nos limpia y empezamos de cero una nueva vida. Ya de ahí para adelante, los pecados que cometimos o que cometamos después de haber nacido de lo alto, esos pecados sí los toma en cuenta Dios. No crean que todo ya se va a borrar. Por eso es que vamos a perder coronas, porque seguimos teniendo pecado, pero obviamente cada día tenemos que santificarnos más, tenemos que alejarnos más del pecado y vamos a tener más coronas mientras hagamos eso, pero si no, vamos a perder coronas y como ya sabemos, ya hemos visto, de seguir en pecado, 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 pecado y más profundamente en pecado, ya siendo hijos de Dios, tiene el peligro de perder la salvación. Pero eso es otro tema. Entonces, vamos a terminar ya con la fiesta de los tabernáculos, Levítico 23, 34 al 43, Levítico 23, 34. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo de Tishri, el día 15, será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. Si ustedes estudian bien, Jesús nació en una fiesta de tabernáculos. Él se hizo tabernáculo aquí en un cuerpo, habitó en un cuerpo aquí en la tierra. ¿Y cuándo va a regresar? Pues en una fiesta de tabernáculos también. Versículo 35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Otro Shabbat que caía, quién sabe, podía caer entre semana, o en domingo, o en martes, en cualquier día era un Shabbat, no se trabajaba. 37. Estas son las fiestas solemnes del Señor. Bueno, estas ya. A las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo del Señor, los días de reposo del Señor, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Señor. O sea, además de los días de reposo, los Shabbats normales del séptimo día, también todos los dones, los votos, las ofrendas, todo. Además de eso, había que celebrar estas fiestas. Y bueno, vamos a terminar. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día también será de reposo, o sea, Shabbat. Vamos a ver aquí en el 39. Sábado, otra vez, fíjense. El primer día será sábado. Sábado será también el día octavo. No quiere decir que sea un sábado semanal, o sea, un sábado del séptimo día, sino un Shabbat. Ahí no sale. A ver, un Shabbat. No alcanza a salir. Shabbat. Bueno, entonces podía caer entre semana. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días.
Entonces habitaban en una como casita de ramas que era personal por 7 días. Ahora los que están todavía atados a la ley, bueno, no todavía, sino que se regresaron a la ley, los mesiánicos, hay poquitos mesiánicos que no celebran fiestas, muy poquitos. Pero la mayoría de mesiánicos, cristianos mesiánicos según esto celebran las fiestas, pero yo no sé, o de alguno de ellos, que habite en una casita así de ramas y de palmeras en el campo durante 7 días. Si quieren celebrar las fiestas y dicen que tienen que celebrarse, ¿por qué no hacen esto? O sea, se atan a la letra, pero tampoco hacen, según lo que ellos dicen, tampoco hacen lo que dice todo el antiguo pacto. Entonces, por su propia boca, pues están en pecado, ¿no? Según esto, pero no, las fiestas no las tenemos que celebrar. La fiesta de tabernáculos ya la celebramos, ya la festejamos. Primero se cumplió en Jesús. O sea, primero proféticamente el pueblo de Israel habitaba en estas cabañitas por 7 días. ¿No? Y dice, y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Bueno, esto es eternamente, dice perpetuo, y entonces los mesiánicos dicen, es que lo tenemos que hacer perpetuamente hasta la eternidad. Bueno, hasta que estemos en la vida eterna lo vamos a seguir haciendo. No, esto fue la sombra profética. Luego se cumplió en Jesús. ¿Cómo? Porque Él nació en la fiesta de tabernáculos. Eso hay que estudiarlo con más tiempo, pero nació en la fiesta de tabernáculos y entonces Él se hizo un tabernáculo aquí en la tierra. Su espíritu habitó, o sea, Jesús vino a habitar en un cuerpo, se tabernaculizó, por decir. Eso es que el Verbo se hizo carne. Por eso nosotros en esos meses entre septiembre y octubre, que es más o menos cuando se celebraba esta fiesta, nosotros los cristianos podemos hacer un servicio dándole gracias a Dios porque Jesús se hizo hombre, porque Jesús vino en carne, el Verbo se hizo carne para venir a salvarnos. Ahí en ese momento se cumplió esta fiesta en Jesús, se hizo un tabernáculo en la tierra. Y en nosotros, ¿cómo se cumple? Pues igual, siendo nosotros tabernáculo del Espíritu Santo. Al ser hijos de Dios somos tabernáculo del Espíritu Santo eternamente y para siempre. Ya somos tabernáculo. Entonces ya cumplimos esa fiesta y la estamos cumpliendo eternamente y para siempre. Y se acabaron entonces las fiestas. Bueno, aquí tenemos Juan 1:14, vamos a ver. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Decía que el pueblo de Israel tenía que habitar 7 días en tabernáculos. Jesús vino y habitó entre nosotros en un cuerpo que era tabernáculo de su espíritu. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros ahora somos tabernáculo del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Bueno, con nosotros y en nosotros. Nosotros ahora somos tabernáculo, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el tabernáculo de Moisés es la sombra profética también de nuestro tabernáculo, que es nuestro cuerpo, y del tabernáculo de Jesús, que era su cuerpo. Es su cuerpo, porque su cuerpo está vivo, es eternamente y para siempre. Para siempre. Nosotros vamos a resucitar y vamos a tener cuerpo, tabernáculo del Espíritu de Dios. Y bueno, hasta aquí ya terminamos y si Dios quiere nos vemos la semana que entra por aquí otra vez. Bendiciones.